Este es un ejercicio sobre campo eléctrico, donde tenemos dos placas paralelas. Esas dos placas paralelas están cargadas con una distribución de carga constante, que es más sigma y menos sigma. Tienen densidades superficiales de carga, sigma y menos sigma, como decía. Y aparte, dentro de estas placas tenemos una esfera pequeña con una masa m y que cuelga de una cuerda, ¿bien?, entre las dos placas verticales. Es decir, es un dibujo como el que vemos aquí, ¿bien? Es decir, tenemos dos placas paralelas, me da igual cómo estén orientadas, ¿vale? Pero lo que sí está claro es que en la mitad, ¿vale?, nos dicen entre dos placas verticales paralelas, la cuerda se encuentra en la mitad de ambas placas, es decir, tenemos una masa que está aquí, ¿bien? Esa masa, por el mero hecho de que hay un campo eléctrico, ¿vale?, esa masa se ve desplazada hacia un determinado sitio, viene hacia allá, viene hacia acá. Lo único que hay que saber es cómo va ese campo eléctrico, ¿bien? Entonces, realmente, en el planteamiento tenemos que entender dos cosas. Uno, podemos decir que es un condensador de placas planas. ¿Por qué? Porque tenemos una placa de más sigma y otra placa menos sigma, pero si no lo hubiésemos llamado condensador tampoco hubiera pasado nada. Es decir, de forma genérica podríamos haber dicho que entre dos placas planas el campo eléctrico es pues de esta manera, donde el vector unitario R pues va en sentido hacia las cargas negativas. El campo eléctrico, de cualquiera de las maneras, va en este sentido, ¿bien? Además, la diferencia de potencial viene dada por esta expresión, ¿vale?, que no es más que esta integral, el camino que recorre el campo eléctrico a lo largo de una determinada... disculpa, que falta un vector perfecto, que recorre en una determinada dirección y sentido. Concretamente, para el caso de placas planas paralelas o un condensador de placas planas paralelas, que en el fondo es lo mismo, tenemos que eso es V por la distancia, ¿no? Y por último, la fuerza eléctrica se define como la fuerza es tantas veces la carga por el campo eléctrico. Bien, lo que está pasando realmente es que como esto es una carga positiva, es más Q, ¿vale?, al verse afectada por un campo eléctrico que va en este sentido, esta placa, digamos esta masa que estaba en este punto, ¿no?, en vertical, se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque primero la placa menos sigma está aquí, ¿vale?, esto es más Q, y porque el campo eléctrico va para acá, y porque hay una fuerza que es proporcional a esa carga. Como esa carga es positiva, ¿vale?, pues va en este sentido. Si eso fuera carga negativa, iría en el otro sentido. Bien, pues vamos a ver entonces esa solución, cómo sería. Vamos a ver cómo sería esa solución. Pues bien, una vez que tenemos claro esto, ¿vale?, el planteamiento y qué pasa dentro, vamos a ir más en detalle. Vamos a ver cuánto es... cómo van las fuerzas aquí dentro, etcétera, ¿vale? Pero en el fondo nos lo dicen claramente, ¿no? ¿Qué diferencia de potencial entre las placas ocasionará que la cuerda forme un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical, ¿vale? Ya nos dicen que se ha desplazado sí o sí a la derecha o a la izquierda, no nos dicen hacia dónde, ¿vale?, porque eso es algo que teníamos que saber, que teníamos que deducir por cuestiones físicas, pero lo que sí que nos dicen es que esto se desplaza. Pues bien, lo que sí que sabemos es que en el cable que cuelga, bien, en el cable que cuelga tenemos las siguientes fuerzas. ¿Vale? Y estas las voy a pintar ahora muy detenidamente. Las siguientes fuerzas. Bien. Mira aquí, lo voy a pintar aquí bien en grande. ¿Vale? Vamos a decir que este es el techo. ¿Vale? De aquí al final tengo la situación inicial, es decir,
en este eje de aquí. Antes estaba el cable colgando y esto se ha desviado hacia acá 30 grados. Aquí tenemos la masa. Perfecto. Esto es una masa, ¿vale? Como hemos dicho antes, esto tiene masa m y carga más q, ¿vale? Este ángulo de aquí es alfa, ¿vale? Y aquí hay varias fuerzas. Una de ellas, ¿vale? La primera fuerza de ellas, de todas, es una fuerza que es la tensión de esta cuerda de aquí, ¿vale? Es decir, esto es la tensión. Esta cuerda tiene una tensión, ¿vale?, que va siempre apuntando hacia el origen, ¿no?, de donde esté colgado, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos el peso. El peso es una fuerza que va a ir para acá. Y esto no deja de ser m por la gravedad, m por g. Bien. Y después tenemos la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica va para acá y esto es Q por el campo eléctrico, ¿vale? Tenemos todas estas fuerzas aquí. Bien, cuando tenemos esto, ¿vale?, tenemos esto de aquí, lo que tenemos que hacer es descomponer estas fuerzas en los ejes que conocemos, ¿vale? Por ejemplo, lo que voy a hacer va a ser descomponer realmente en este eje de aquí la tensión, ¿vale? Esa tensión la voy a descomponer en estos dos ejes, ¿vale? Esto va a ser la componente X y esto va a ser la componente Y. ¿Dónde está el ángulo alfa en estos casos? ¿Vale? Pues en estos casos, en este lado de aquí no puede estar, ¿vale? Esto no es alfa, en este lado no puede estar porque esto al final no deja de ser un triángulo rectángulo. ¿Dónde está? Pues en el momento en el que tenemos dos rectas paralelas y un cable o una recta, ¿no?, que se cruza, ¿no? Significa que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí, ¿vale? Lo estoy pintando así de una manera más exagerada. Es decir, ese ángulo alfa se encuentra aquí. Muy bien. Es decir, lo que hacemos es descomponer la tensión, ¿vale? Podemos descomponer la tensión en los ejes coordenados. Muy bien. Aplicamos también la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, ¿vale?, que nos dice pues que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bien, como el cable está en equilibrio, en un ángulo de 30 grados, tenemos que fijarnos en ese momento, en el momento en el que está en equilibrio, no en el momento en el que se desplaza a la derecha, eso nos está preguntando, es el momento del equilibrio. ¿Vale? Entonces, en este caso, la suma de fuerzas siempre va a ser 0. ¿Vale? Siempre estamos hablando de la zona de equilibrio. Muy bien, vamos a mirar cómo sería el eje X. En el eje X tenemos las siguientes ecuaciones. Tenemos que la suma de fuerzas es igual a 0. Bien, esto implica que la fuerza eléctrica menos la tensión en X, ¿vale?, es igual a 0, que esto al final es la fuerza eléctrica menos la tensión por el seno de alfa, ¿vale? De X es esto de aquí, ¿vale? El seno de alfa es esto de aquí y esto de aquí es el mismo valor, por eso es seno de alfa. ¿Vale? Y esto es igual a 0. ¿Qué implica?
Pues que al final tenemos que la fuerza eléctrica, ¿vale? Ya lo voy a poner con un poquito más de nomenclatura, pero si no, no deja de ser la fuerza eléctrica, es el módulo del vector, es Q, ¿vale? Por el módulo del campo eléctrico, que es Q por V partido de la distancia. Como veamos en teoría, el campo eléctrico entre dos placas paralelas se relaciona con el potencial de esta manera, ¿vale? Y todo esto es igual a T seno de alfa. ¿Bien? Y a esto lo voy a llamar la ecuación 1. ¿Vale? Y después tenemos el eje vertical, el eje Y. Fantástico. En este eje tenemos la siguiente ecuación. Tenemos que la suma de fuerzas es igual a 0, como antes, ¿vale? ¿Y qué fuerzas tenemos aquí? Pues tenemos la tensión en I menos el peso. ¿Vale? La tensión en I menos la masa por la gravedad. La tensión, la componente I de la tensión es T por el coseno de alfa, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Vale? Y esto al final no deja de ser igual a la masa por la gravedad. Y a esto lo voy a llamar ecuación 2. ¿Vale? Ya tenemos una ecuación en un lado y en otro. ¿Qué hacemos con estas dos ecuaciones? Pues tenemos que quitarnos. ¿Qué queremos hacer realmente? Queremos calcular la tensión. La tensión está aquí, pero esa tensión depende, la tensión, el potencial, la diferencia potencial, que también se llama tensión, ¿no? Esa tensión, esa V, depende de esta T, es una tensión de la cuerda, ¿vale? Y esa tensión, ¿vale? Aparte aparece aquí. ¿Bien? Y de esa manera pues podemos quitarnos esa T mayúscula, esa tensión de la cuerda. Entonces, según, ¿vale? Combinando las ecuaciones 1 y 2, tendríamos lo siguiente, tendríamos el siguiente sistema. Tendríamos por un lado que QVD es T por el seno de alfa, y por otro lado tenemos que la masa por la gravedad es igual a T coseno de alfa. ¿Vale? Con este sistema, dividiendo ambas partes, tenemos lo siguiente. ¿Vale? Tenemos Q por VD partido de mg es igual a T seno de alfa, T coseno de alfa. Y aquí es cuando empiezan a irse esas tensiones, ¿no? Seno de alfa, coseno de alfa, esto de aquí es la tangente de alfa. Bien. Es decir, que esta expresión podemos dejarla de la siguiente manera, que es la tangente de alfa es igual a Q por V partido de D partido de mg, o lo que es lo mismo, Q por V mg D. Bien. De aquí solo tenemos que despejar la tensión, la diferencia de potencial. ¿Vale? Esa diferencia de potencial será mg de tangente de alfa partido de Q. Bien. Si sustituimos aquí todos los valores, ¿vale? Con las unidades correspondientes, tenemos 1,5 gramos, que es por 10 a la menos 3, que hay que ponerlo en kilos, la gravedad 9,81, la distancia que son 5 centímetros, 5 por 10 a la menos 2, y la carga que son 8,9 por 10 a la menos 6, porque son microcoulombios. ¿Vale? Y todo esto por tangente de 30. Bien.
Realizando todas esas operaciones, al final llegamos al resultado de que esa tensión es 47,7 voltios. Bien, ¿dónde estaba realmente la dificultad de este problema? Bien, estaba en lo siguiente. Vamos a verlo detenidamente. La dificultad estaba en la parte física, en entender qué pasaba dentro de estas dos placas paralelas, ¿no? Siempre que tenemos dos placas paralelas, tenemos un campo eléctrico, ¿vale? Si en ese campo eléctrico introducimos una carga, esa carga eléctrica va a sufrir una fuerza, que es lo que tenemos aquí. Esa fuerza va a hacer que esa partícula se desplace en el sentido del campo, que es para acá. Bien. Si a esta carga, ¿vale?, le añadimos un cable, realmente eso es lo de menos, porque lo que nos está diciendo simplemente es que esta carga, al desplazarse para acá, ¿vale?, pues ha entrado en equilibrio. ¿En equilibrio por qué? ¿Por qué? Pues porque está actuando esta fuerza del peso, ¿no? Ese peso es el que hace que esto pues esté en equilibrio, ¿no? Si no tuviésemos este cable de aquí, ¿vale?, pues la carga lo que haría es desplazarse para acá según la fuerza eléctrica, ¿bien?, y después hacia abajo según la gravedad, ¿vale? Es decir, sería un movimiento combinado, es decir, esta placa, digamos esta carga, se iría hacia abajo, ¿vale?, porque es combinación de ambas fuerzas, la fuerza que es para acá y la fuerza que es para acá, ¿vale? ¿Por qué no se va para abajo? Pues porque tenemos esta fuerza de aquí, que es la fuerza de la tensión, ¿vale? Es una fuerza que hace que esté atada a este cable, por eso no se cae. Y esa tensión es la que hace que esto, al final, pues quede en equilibrio. ¿Bien? Con lo cual la dificultad estaba realmente en saber la parte física, que es campo eléctrico que hay entre dos placas paralelas. ¿Qué sucede cuando introduzco una carga dentro de algo que hay un campo eléctrico? Que es que hay una fuerza. Bien. Y después recordar pues cómo se calculaba esa diferencia de potencia cuando tenemos esas dos cargas, ¿vale? Una vez que tenemos eso, bien, era cuestión de plantear un sistema en el cual había que descomponer las fuerzas, y una vez que tenemos ese sistema planteado, que es aquí, ¿bien?, era cuestión ya de sustituir y despejar y obtener pues el valor final. Bien, pues nada, espero que con esto haya quedado claro este ejercicio, que es el ejercicio de la convocatoria ordinaria, problema número 3 de la asignatura de Física 2 del año 2023-2024. Muchas gracias y nos vemos en más problemas.